En este nuevo video y complementando los dos anteriores, esta vez vamos a simular una fuente sin transformador en Proteus. Les propongo un circuito sencillo que va a servir como ejemplo. Lo he tomado de una revista Saber Electrónica, creo que estaba por el número 17 más o menos. Y es sencilla pero ejemplifica perfectamente lo que es una fuente sin transformador a capacitor típica de las que podemos encontrar en algunos aparatos electrónicos. Siendo todo el truco que tiene el cálculo del capacitor C1, que en la imagen figura como 0,3 microfaradios. Este es el capacitor que va a mantener la corriente regulada que circula a través del diodo Zener de 12 voltios, que luego nos permite rectificar con un rectificador de media onda formado por D1, un diodo 4001, y un capacitor C1 470 microfaradios que sirve como filtro de continua. Los regímenes de este tipo de fuentes son bajos, siendo en el caso del ejemplo de unos 20 mA. Vamos a ver cómo sacamos el valor de este capacitor y vamos a construirla. Primero que nada, tenemos que saber que la reactancia capacitiva de C1, si vemos del lado izquierdo de la pantalla, en el número 1, la calculamos como XC igual a B, que es la tensión de la línea, 220 voltios, dividido la tensión del Zener, que en este caso es de 12 voltios. Les aclaro que el mismo circuito sirve para otras tensiones, cambiando el valor del Zener. Y dividimos ese valor sobre la intensidad que queremos obtener. En este caso es una fuente que va a dar unos 20 mA. Abajo del todo tenemos el cálculo. XC igual a 220 menos 12 voltios dividido 0,02 amperes. Lo que nos da que el capacitor C1 tiene que tener una reactancia de 10.400 ohmios. Una vez que sabemos cuál es la reactancia que necesita el capacitor, esta reactancia es la resistencia que va a presentar a la corriente alterna de 50 Hz, vamos al paso 2, en donde calculamos el valor de C1 en picofaradios. Y hacemos en la primera cuenta C1 igual a 2 por 314, o sea pi, por la frecuencia por la reactancia XC que habíamos calculado y lo dividimos por 10. En el segundo paso hacemos entonces 2 por 3,14 por 50 Hz por 10.400 ohms dividido 10, siendo el valor que obtenemos 3.265.600, que dividido 10 nos queda 326.560 picofaradios, que es igual a 326 nanofaradios, que es igual a 0,326 microfaradios. Como existe en el mercado capacitores de 0,33 microfaradios, nos sirve perfectamente un capacitor estándar de 0,33, que para el caso de las fuentes a capacitor debe ser estándar X2 o X3, ya que son capacitores destinados a trabajar con alterna y son de seguridad. Les aclaro que toda la seguridad de la fuente es que este capacitor no se pinche. Si este capacitor se pinchara o se pusiera en cortocircuito, estalla todo. También tenemos que en los capacitores X2 o X3, la tensión de trabajo viene marcada en alterna. En el caso de la imagen, un capacitor de 0.33 microfaradios y que tiene una aislación de 275 voltios de alterna, lo que es suficiente para trabajar con 220 voltios. Si ustedes quisieran construir esta fuente, pueden utilizar también capacitores de poliéster comunes, pero recordar que viene marcada la tensión de aislación en continua. Tenemos que multiplicar los 275 voltios de alterna por 3, o sea que necesitaríamos un capacitor de 0.33 por 660-680 voltios si fuera uno de poliéster común. Bien, vamos a pasar ahora el esquema que hemos seleccionado al escritorio de Proteus. Recordemos que cuando hablamos de fuentes sin transformador, estamos hablando en nuestro caso de una fuente a capacitor. Existen también fuentes sin transformador que están reguladas simplemente con una resistencia de gran valor. La ventaja del capacitor es que en este caso jugamos con su reactancia y no vamos a tener una disipación enorme de potencia. De otra manera tenemos que utilizar en el lugar del capacitor C1 una resistencia cerámica de gran wattaje debido a la disipación. Busquemos los elementos necesarios para la simulación. Primero que nada, la resistencia de 150 ohms. En este caso, la resistencia es la encargada de limitar la corriente. Voy a elegir una de 2 watts. Es la encargada de limitar la corriente cuando el capacitor se encuentra completamente descargado.
Cuando nosotros conectamos la fuente a la línea de 220, el capacitor C1 se encuentra completamente descargado. Por lo tanto, la cantidad de corriente que circula es muy grande. Esta resistencia es imprescindible para limitar esa corriente que circula. Dijimos que C1 iba a tener un valor de 0,33. Vamos a buscar un capacitor acorde. Y tenemos capacitores de poliéster metalizado, que son los que se utilizan generalmente. Vemos acá al final. Uno que sea en una cápsula grande, por si luego queremos hacer la plaqueta. Y seleccionamos este. Ahora necesitamos un diodo Zener de 12 voltios, que puede ser de medio watt o 1 watt. Siempre cuanto más grande mejor. En este caso podríamos seleccionar simplemente alguno de estos que tenemos aquí abajo, de medio watt, 12 volt 500 miliwatt, o podríamos seleccionarlos de la línea BZX. Me voy a quedar simplemente con uno de esos porque en realidad hay mucha cantidad de opciones. Vemos que, por ejemplo, tenemos los BZX85. Creo que había por acá uno de medio watt. Me voy a quedar con el que seleccioné. En el caso de la simulación, verdaderamente no hace gran diferencia. Si hace diferencia si lo vamos a comprar para armarlo sobre el protoboard. Y cuando lo vamos a comprar, en realidad pedimos directamente un diodo Zener de 12 volt, de medio watt o 1 watt. En este caso, la disipación es más que suficiente para los 20 mA que estamos calculando de corriente en la fuente. Veamos nuevamente el circuito. Nos está haciendo falta ahora un diodo 4001, o puede ser de mayor aislación, como el 4007, y un capacitor de filtro C1 de 470 microfaradios. Vamos a buscar el diodo. 1N, prefiero uno de más aislación, como el 4007. Yo en particular, aunque lo hemos utilizado en otros proyectos. Vamos a colocarlo y vamos a buscar el capacitor radial de 470 microfaradios. Capacitores. Y buscamos electrolítico radial. En este caso, como la fuente es de 12 voltios, podríamos poner uno, por ejemplo, de 25. Para que trabaje al 50%. Y ya tenemos todos los elementos necesarios. Vamos a inyectarle a nuestra fuente una tensión provista por los generadores. En este caso, senoidal. Colocamos el generador senoidal. Le vamos a dar el valor que corresponde. La amplitud RMS de 220 voltios y 50 Hz. Recordemos que el cálculo estaba hecho para 50 Hz. Y le voy a colocar su etiqueta correspondiente para que quede más prolijo. Y ya tenemos la entrada colocada. Ahora el capacitor C1, vamos a los componentes, de poliéster. Cuidado porque me encontré con uno que decía 330 nanofaradios y cuando lo poníamos en la simulación decía 330 picofaradios. Creo que hay un componente mal por ahí en la librería. El diodo Zener de 12 voltios. Lo vamos a girar para que se corresponda con nuestro diagrama. Recordemos que siempre es mejor dibujarlo exactamente como se encuentra nuestro diagrama. Veamos el circuito, porque así si hemos cometido algún error nos damos cuenta fácilmente y lo podemos corregir. Ahora, nos está faltando la patita, por ejemplo, de masa. Vamos a colocar el diodo 4007. Recordemos que el generador tiene que tener una referencia, ¿no? Y el electrolítico de filtro. Y voy a realizar un agregado aquí. Le vamos a buscar un LED, así podemos ver si enciende y podemos medir los valores cuando lo tengamos hecho. Vamos a hacer así. Y vamos a colocar un pin, en este caso de chasis, porque esta es la parte caliente. Siempre acostumbro utilizar el pin de chasis para la parte donde tenemos 220 voltios. Vamos a correrlo simplemente porque no me gusta cómo quedó. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestra fuente básica hecha. Miremos nuevamente el circuito, a ver si está todo bien. Y nos faltaría solamente el conector de salida, que en este caso no va a ser, no lo vamos a usar. Y vamos a buscarle un diodo LED para poder ver en la simulación si todo funciona. Por supuesto va a tener que ser un LED activo, ¿no? Si no, no vamos a poder verlo. Estamos en optoelectrónica.
Y buscamos un LED activo rojo, por ejemplo. Puede ser cualquier otro. Y necesitamos, por supuesto, la resistencia para ese LED. Para 12 voltios, aproximadamente 820 ohms. Para unos 10 mA de corriente. Y ya tenemos todos nuestros elementos. Colocamos la resistencia limitadora para el LED. Y vamos a colocar el LED que nos va a servir de indicador para saber si todo está funcionando. Ahora, como último elemento, nos quedaría colocar un medidor de voltaje para poder estar seguros de que está funcionando correctamente, ¿no? De que tenemos los 12 voltios que tenemos que tener. Y ya lo tenemos hecho, lo voy a salvar al proyecto por cualquier cosa, por si lo quieren modificar luego. Y ya tenemos nuestra fuente básica a capacitor. Ahora vamos a proceder a probarla. Vamos a darle play ahora y vamos a observar el resultado. Y una vez que arranca, tenemos que comprobar siempre que la CPU no se encuentre saturada. Y ya tenemos nuestra fuente funcionando, en donde enciende el LED rojo y vemos que nos está indicando 10,5 voltios en el medidor de voltaje. Ahora, ustedes pensarán que, según esto, el Zener era de 12 voltios, pero tenemos también 0,5 o 0,6 de caída en el diodo. Por lo tanto, tendríamos que tener 11,6. Sin embargo, queda el voltaje un poco bajo. Yo le había bajado, o le había subido, mejor dicho, el valor a C1 a 470 nanofaradios y había mejorado un poquito. Pero en realidad lo que sucede aquí es que estas fuentes tienen un nivel de ripple altísimo. Si nosotros colocamos un osciloscopio y medimos el nivel de ripple en la línea, nos vamos a dar cuenta de ese detalle. Tengo que parar la simulación. Vamos a ver cómo se encuentra el ripple. Le damos play. Y vemos ahora en el osciloscopio, en el amarillo, vamos a ajustar la escala. Y vamos a ajustar la frecuencia. Y vemos que el nivel de ripple, estamos en la escala de 0,5. Y fíjense que tenemos aproximadamente un cuadradito 0,5 voltios de tensión de ripple. Aunque agrandemos el valor del capacitor de filtrado C2, este ripple persiste. La respuesta es muy sencilla. El capacitor C2, para cargarse, necesita un gran régimen de corriente. Esa carga del capacitor, cuando se encuentra descargada, es el que nos va a compensar el filtrado. Y en este caso, en esta fuente, no tiene manera de hacerlo, porque toda la corriente se encuentra estrangulada o reducida por el capacitor C1. Por lo tanto, aunque agrandemos el capacitor de filtro, esta fuente siempre tiene un gran nivel de ripple y no es aconsejable para aparatos en donde el ripple sea algo importante o que el aparato deje de funcionar o que escuchemos zumbido. Yo las he usado típicamente, por ejemplo, para alimentar LEDs o para alimentar ventiladores de computadora de continua. He agrandado el capacitor C1 hasta 1,5 microfaradio usando 3 capacitores de 470 nanofaradios en paralelo, pero verdaderamente no tiene más o mucho más uso que eso, ya que el nivel de ruido es muy importante. Por supuesto, tiene la enorme ventaja de que nos ahorramos el transformador, que es costoso y que es voluminoso, pero obviamente tiene limitaciones graves a la hora de obtener potencia. Bien, eso es todo y nos encontramos en la próxima.